RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle, hubo tanta hambre y tanto desempleo. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Julio Pinto y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y del interior de la República. Dos notas hay que destacar antes de empezar nuestro programa de hoy. En primer lugar, no pasó nada de lo que se podía presumir pasaría en la sesión de inicio del periodo parlamentario en la Asamblea Nacional. Como ustedes recordarán, había una expectativa agravada en el día de ayer por una nota enviada por la Dirección de Comunicación y Asuntos y Relaciones Institucionales de la Asamblea Nacional. Le enviaron una nota a los medios nacionales e internacionales informándoles que no podrían tener acceso ni siquiera a la sala de prensa del Parlamento porque la sesión de ayer tendría carácter privado. Privado una sesión de una institución pública. Es decir, fue privatizada la Asamblea Nacional. La gente se lo preguntó y con razón. O sea, ¿cómo es eso de que una sesión de la Asamblea Nacional puede tener carácter confidencial en función de los acontecimientos o en función de los temas que fuesen a debatir, etcétera? Reservado, pero privada, sesión privada, ni que fuera un circo. Pues sí lo es. No, porque un circo puede dedicar, por ejemplo, un día, una función y se la vende a una empresa, es una función privada. Pero una sesión privada de la Asamblea Nacional. Esto nos recordó, por cierto, que el peor proceso de privatización es el que se ha producido en los últimos 14 años. Los privatizadores más salvajes que conozca la historia reciente de Venezuela son precisamente personas como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. ¿No lo creen ustedes? Revisen su vida. No hablemos de ideología, no hablemos de política, no, revisen su vida. Hasta hace muy poco, por ejemplo, el acceso al agua potable era esencialmente un servicio público. Hoy la inmensa mayoría de los venezolanos tiene que pagar el costo de una cisterna, de un camión, para que le lleven el agua, ¿no? Si la cisterna llega, si la casa está al lado de la carretera, al lado de la avenida, al lado de la calle, la cisterna tiene un precio. Pero si la cisterna tiene que meterse al barrio para llevar el agua, entonces el precio aumenta. Y si además, ¿no?, tienen que depositar el agua en pipotes o en tobos y subirlos hasta el rancho, entonces el precio es mucho mayor. Y esto lo saben precisamente las personas que esta y no de otra manera como logran tener acceso al agua potable. Eso lo sabemos todos los venezolanos que estudiamos nuestra primaria, nuestro bachillerato, nuestra educación universitaria en prestigiosas universidades públicas, en prestigiosos liceos públicos, en excelentes escuelas públicas. Para los venezolanos de mi generación, por ejemplo, graduarse de bachiller en el Liceo Andrés Bello, o en el Fermín Toro, o en Luis Racetti, o en el Caracas, o en la Aplicación, era lo máximo. Había, cómo no, un circuito de excelencia de institutos privados, el Colegio San Ignacio, algunos otros, pero por lo general a los colegios privados solamente iban a dar los repitientes que por serlo no lograban obtener cupo en la zonificación respectiva. La nota era graduarse en un liceo, en un excelente liceo público. Hoy no, hoy todo padre de familia sabe que si quiere que su hijo aprenda algo y se gradúe de algo, pero se hace un inmenso sacrificio y se lleva al muchacho a una escuela, a un colegio privado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que se ha privatizado, de hecho, la educación, como se ha privatizado la salud. Ese cuento de que la salud es gratuita es mentira. Todo el mundo paga con algo. Los burócratas pagan con nuestro dinero, con el dinero de los venezolanos. Entonces van a tener, si se les encaja una uña, se van para Cuba a atenderse, ¿no? O para España o para Estados Unidos, a atenderse el urzuelo, la uña encajada o la dolencia más grave que puedan tener. Ya son varios los que han incluso muerto en el exterior, atendidos, por supuesto,
con los gastos pagos por el Estado venezolano. La clase media paga con su bolsillo, ¿no? Aterriza en las clínicas y paga con su bolsillo. El pobre, bueno, el pobre hace un esfuerzo inmenso y termina en una clínica. Y si no puede, si no tiene con qué, entonces paga con la vida, ¿no? Ruleteado entre 5 o 6 hospitales y muriendo en el taxi o en la moto donde lo están llevando. Digo taxi o moto porque, como ustedes saben, ambulancias ahora no hay. Entonces, ¿qué ocurrió con ese servicio público fundamental llamado la salud, ¿no? Donde hasta hace muy poco los grandes hospitales tipo 4 en Venezuela eran referentes nacionales e internacionales por su calidad y desempeño? Bueno, vale, la salud fue privatizada. ¿Y por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué ocurrió esto? Porque las cárceles hoy no son del Estado, no son públicas, sino que son propiedad de los planes, que deciden ahí no solamente el tema de la droga, deciden no solamente el tema de las armas, sino deciden incluso el tema de la vida. ¿Por qué? Bueno, porque estos sujetos permitieron el deterioro de todas las redes públicas de servicio y ahora, bueno, hay que ser víctimas de este proceso, repito, de la peor privatización posible, que es la privatización roja, esa que es producto del saqueo de las redes públicas de servicio. Esos son los hechos. Bueno, y aterrizando en el tema, pues, penitenciario, esa es la otra gran noticia en el día. Ayer este señor Nicolás Maduro, quizás intentando nuevamente provocar a la población para que nos pongamos todos a hablar de las cosas que dice o de las cosas que mal dice, ese juego tonto de estar equivocándose a propósito para que la gente hable de las sonceras que dice o deja de decir. Bueno, ayer volvió a decir que el culpable de la violencia en nuestro país era el hombre araña, porque series como esas generan violencia y bla, 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 bla. Bueno, vale, ayer hubo 16 muertos en la cárcel de Sabaneta, en Maracaibo. 16 muertos. Y no solamente es que fueron muertos, no, es que eso fue producto de un enfrentamiento entre miles de sujetos dirigidos por un plan contra 130 sujetos dirigidos por otro plan, ¿no? Y cuando terminó la refriega, los masacraron a los perdedores. No solamente fue que mataron de unos tiros a unos tipos, no, es que a uno les trajeron los órganos, a otros los mutilaron para exhibir sus partes como trofeo. ¿Y quién es el responsable de eso? ¿Quién es el ministro de Asuntos Penitenciarios? El hombre araña, Peter Parker. No, mi llave. Es la ministra Iris Varela, la misma que estaba a cargo de ese ministerio hace apenas unos meses cuando se produjo la masacre de Uribana, con más de 50 muertos, y ahí está en el cargo. ¿Y quién es el responsable de eso? El hombre araña, Thor, el dios del rayo, el hombre increíble, Hulk. No, son ellos, ¿vale? Son ellos. Entonces, aquí tiene que haber una reacción importante de la sociedad venezolana, chicos, no desde la política, desde la decencia. Desde la decencia. Este señor dice eso porque el culpable de la violencia acá es el hombre araña y se va para China 12 días. ¿Qué te puedo decir? Vamos de inmediato con la primera plana del diario El Nacional en su edición correspondiente a hoy miércoles 18 de septiembre del año 2013. Su gran titular de apertura es precisamente ese. Guerra de los Pranes terminó con 16 muertos. La mayoría de los cadáveres presentaban mutilaciones. Fuentes del penal de Sabaneta revelaron que el plan conocido como el Mocho Edwin quiso adueñarse del patio. El patio es uno de los sectores de la cárcel de Sabaneta y desencadenó un enfrentamiento interno. La ministra Iris Varela los llamó a deponer la violencia. ¿Qué tal? Ella no ejerce pues la potestad que tiene el Estado. El Estado debe ser el único capaz de ejercer la violencia, en este caso la violencia legal, ¿no? Para restablecer la ley e imponer pues un determinado tipo de convivencia. No, ella los llamó a deponer la violencia y los llamó desde San Fernando de Apure. O sea, ni siquiera fue que arrancó para donde estaba la crisis y allí le dio la cara a la comunidad y le dio la cara a los familiares de los presos. No, desde Apure fue que esta señora dio esa declaración. Otra información en esta primera plana del diario El Nacional: 4.106 hemofílicos no son atendidos en nuestro país por falta de dinero.
crisis del sistema de salud. El Banco Municipal de Sangre, único centro del país en el que se diagnostica la hemofilia, afronta una parálisis operativa. Esto viene, repito, en la primera plana del Diario Nacional. Otras dos informaciones sobre el tema de salud, tres informaciones sobre el tema de salud. Desde el Hospital de los Magallanes de Catia, ausencia de vigilancia empeora la inseguridad. A la derecha nos dicen desde el Hospital del Peñón, el hospital psiquiátrico, no hay camas para pacientes con problemas psiquiátricos en el Peñón. Y desde Carabobo nos dicen que el Hospital de Carabobo, en realidad estamos hablando de la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, que es una instalación que agrupa varios hospitales, tiene 15 días sin agua. 15 días sin agua los pacientes, por eso cerraron la vía. Todo eso y mucho más viene en esta primera plana del Diario El Nacional. Les llamo la atención sobre el editorial de hoy del Diario El Nacional. Se llama así, Boyaco y Venezuela. ¿Alguien recuerda quién era el Boyaco? El Boyaco era un alto jefe de las FARC, un narcoguerrillero que supuestamente estaba preso en la sede del SEBIN, allí en el Helicoide, en Caracas. Digo supuestamente estaba preso porque se descubrió que el tipo salía en las noches de rumba por los bares de Caracas, ¿no? Y que en la misma presión metía mujeres y no sé qué cosa. Cuando eso se descubrió, el tipo se fugó, porque no hubo nada que impidiera que el hombre se fugara. Se fugó. Bueno, ese personaje, después que se fugó, fue recapturado en Colombia, fue extraditado a Estados Unidos y ayer fue juzgado en un tribunal federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, fue condenado a 16 años de cárcel por narcotraficante. Ese sujeto que estaba hospedado, pues, porque preso no estaba, en el SEBIN acá en Caracas. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Los chismes más picantes de la política están aquí. Las Gómez se encargarán de sacar a la luz pública todo lo que haya que decir. Ellas son La Bicha y La Guaima. Si lo hacen mal, no pasarán desapercibidos y nadie se salvará de caer en las redes de Berenice y Heréndira Gómez. La Bicha y La Guaima pican y mucho, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, por RCR 750 AM. Magallanes es Venezuela. A partir del 10 de octubre, por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Hay emisoras FM, hay emisoras AM, y estamos nosotros. RCR, la radio más importante de Venezuela, porque somos información, opinión, deportes y mucho más. Radio Caracas Radio, rumbo a nuestros 83 años, haciendo la mejor radio del país. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y le hacemos saludando a quienes nos siguen a través de www.telenavegante.net en todo el país y en el resto del mundo. Queremos saludar en la mañana de hoy a @gravate, repito, @gravate, quien nos escribe: saludos, Chugo Torrealba, te escucho desde Kuala Lumpur, en Malasia. Fuerza, Venezuela. Caramba. ¿Cómo hacer para expresarte? A ti y a Zulay Rodríguez, que nos escribe desde Maracay, y a
Un lamento Jaguet que nos escribe también desde Caracas. ¿Cómo explicarles? Mira, tanto agradecimiento, tanto respeto además por esa decisión de ustedes de abrirle boquetes a la censura y de no permitir que les falten el respeto con productos, entre comillas, informativos de baja calidad y hacer lo que tengan que hacer con tal de conectarse con una señal que como esta los respeta como consumidores de información y como ciudadanos que requieren esa información para luchar por su país. Cuánto respeto, de verdad. Muchísimos saludos, repito, a todos los que nos siguen a través de www.telenavegante.net. Seguimos de inmediato con la primera plana de Correo del Orinoco. Presidente Maduro acusó a la oposición de ir directo a un proceso de desestabilización. Bueno, esta es la campaña de Maduro desde hace días, ¿no? Si me preguntan desde cuándo arreció Maduro con esta campaña, yo tengo la impresión de que esto fue desde hace unos 12 días más o menos, cuando se conoció la encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, una encuestadora que es muy respetada por el gobierno porque durante muchísimo tiempo la contrataron y con mucha precisión venía pronosticando los triunfos electorales del presidente Chávez, y en esta ocasión esa encuestadora les dijo que si se repiten ya las elecciones en Venezuela, Enrique Capriles le ganaría cómodo a Maduro. Entonces ahí empezó este señor a hablar de desestabilización y de conspiraciones y cosas por el estilo. El diario El Universal en la mañana de hoy tiene el siguiente gran titular de apertura: advierten adoctrinamiento en textos educativos. Expertos señalan que los libros oficiales entregados en la educación pública tienen un alto componente ideológico partidista y que ha sido eliminada la supervisión independiente. Todo esto viene en la primera plana del diario El Universal. A la derecha, guerra entre planes cobra saldo mortal en la cárcel de Sabaneta. Un líder negativo, conocido como Moncho Edwin, asumió control total del penal Maravino con fusiles y granadas. ¿Qué tal? En la parte inferior nos dicen que ambulatorios rechazan a los pacientes por carencias en equipos e insumos. Y una perla, ¿no? Nos dicen acá, el PSUV negó en la Asamblea Nacional debate sobre la economía. A la izquierda, Capriles, 2 puntos. A todos nos conviene una salida democrática a la crisis. Así es. La primera plana del diario 2001 dice, maestros quieren sus reales. Reunión de convención colectiva comenzó con la solicitud de aumento salarial. Piden 160% de aumento. La UCB va hoy a referéndum sobre el paro. Por supuesto, viene también en primera plana la información sobre lo que ocurrió en Sabaneta. Al menos 16 muertos en Sabaneta. Familiares de reclusos de la cárcel zuliana no creen en las cifras oficiales y reportan más fallecidos. En efecto, a través de las redes sociales se está hablando incluso de 40 fallecidos en esta situación. Una información que viene en primera plana en el diario 2001 está referida a el exgobernador del estado de Aragua, el señor Rafael Icea. Aquí dicen, Rafael Icea listo para soltar el yoyo. Esta es una expresión de mal gusto, malsonante. El diario 2001 se copia pues de las peores cosas de Últimas Noticias, de Díaz Rangel en concreto, en la primera plana, ¿no? Aquí lo que quieren decir es que Rafael Icea estaría supuestamente listo para delatar a sus compañeros de partido y de gobierno. Hay versiones de que supuestamente Rafael Icea está ya en conversaciones con la DEA. También hay versiones que desmienten eso y que dicen que eso es una cortina de humo. Repito, todo esto viene en la primera plana del diario 2001. La primera plana de Últimas Noticias nos dice, riña sangrienta en Sabaneta. 16 reos muertos y 6 heridos fue el saldo del enfrentamiento. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Cuando Díaz Rangel tiene que referir en primera plana una protesta de vecinos o de trabajadores, dice, motín. Se amotinaron los damnificados en tal parte, pero ocurre en la cárcel un auténtico motín con saldo de 16 muertos y este sujeto dice que es una riña. No, chico, riña se produce en los patios de recreo en las escuelas, cuando los muchachitos pelean por la pelota. No, lo que hubo en Sabaneta fue una masacre. Pero bueno, ese es el periodismo que hace Díaz Rangel y sus acólitos en la primera plana del diario Últimas Noticias, diario que, repito, es un diario muy importante y la inmensa mayoría de los periodistas que allí trabajan son profesionales de altísima calidad y de altísimo nivel. No se confunda el contenido de Últimas Noticias con la primera plana de ese periódico. La primera plana es responsabilidad del director.
El contenido lo hacen los excelentes periodistas que allí laboran. El Mundo Economía y Negocios nos dice, estudian permitir retiros en dólares. Hasta 10.000 bolívares en efectivo se autorizarían en el país bajo el nuevo modelo cambiario, todavía en estudio. Todavía en estudio es la palabra mágica en este titular. El diario Tal Cual nos dice, el insano culto a la personalidad. Es un interesante artículo de Fernando Rodríguez acerca de este tema, pues el culto a la personalidad en las sociedades comunistas y lo que nos está pasando acá con la memoria del fallecido presidente Chávez. Finalmente, el diario La Voz trae la noticia que les confieso, a mí me preocupa más. El gran titular de apertura de La Voz dice, Diosdado descarta un golpe de Estado. Como este señor hay que leerlo al revés, entonces ya ustedes se imaginarán pues la preocupación que uno tiene. Mayoría chavista en la Asamblea Nacional aprobó viaje del primer mandatario a China. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final, aquí, en Del Dicho al Hecho. Estás escuchando Del Dicho al Hecho, las informaciones que son noticia de primera plana en la prensa nacional, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. En un mundo donde todo puede suceder, nuestro país no podía ser la excepción. ¿Quién dijo que todos los días eran iguales? Vivimos en un territorio variopinto donde los días no son cualquier cosa. Acompáñenos a descubrir por qué hoy no es un día cualquiera. Con Eldimar Maraima y David Smolansky. De lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más, palabras menos. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos viendo a través de la portátil algunas de las primeras planas de la prensa del interior de la República. Desde Guayana, el Correo del Caroní nos dice, ferromineros molestos por la corrupción pretenden invadir proyecto habitacional. Trabajadores de la procesadora mineral de hierro quisieron este martes tomar ilegalmente las instalaciones del complejo habitacional Habitania, ubicado en Altavista, Puerto Ordaz, como pago de sus prestaciones y aportes de vivienda que no han visto materializarse, en parte por el desfalco de esta empresa básica por la corrupción. Recordarán ustedes que precisamente fue en Ferrominera del Orinoco donde se produjo la primera victoria de la sociedad guayanesa, digamos que capitaneada, dirigida, orientada por ese dirigente social que se llama Andrés Velázquez. Andrés hizo un conjunto de denuncias sobre lo que él llamó el cartel del hierro. Recuerdo yo, todo hay que decirlo, que incluso algunos dirigentes de la oposición allá en Bolívar quisieron hacerse los locos porque al parecer eran amigos de uno de los acusados, ¿no? Y Andrés persistió en su denuncia con tanta fuerza que al final el gobierno tuvo que en efecto poner presos a 4 tipos, entre ellos al a quien era presidente de la Ferrominera y al principal contratista, no de la Ferrominera, sino de todo el Estado, a un empresario privado que es el principal contratista de todo el Estado, amiguísimo, no solamente del gobernador Rangel Gómez, sino también de algunos dirigentes de oposición, fíjate tú. Bueno, se conoció este carnaval de corrupción, pero los trabajadores de Ferrominera no tienen los beneficios que ellos necesitan, que ellos merecen. Por eso se produjo esta acción de protesta. Otra información en esta primera plana del Correo del Caroní nos dice, insalubridad limita inicio de clases en la escuela de Unare. En efecto, la comunidad trancó una escuela, clausuró una escuela porque, entre otros detalles, tiene techo de asbesto, que es cancerígeno y que está prohibido. Otra información en esta primera plana de Correo del Caroní, hieren a un niño cuando esperaba el transporte para el plan vacacional.
Un menor de 12 años resultó herido en un tiroteo a pocos metros de su residencia en el sector Sierra Parima de Puerto Ordaz. Un pistolero abrió fuego contra un grupo de hombres que estaba cerca y el niño resultó herido con un balazo en el cuello. Esta información la tuvimos nosotros de primera mano ayer porque entrevistamos en Radar de los Barrios a Andrés Velázquez, precisamente. Estábamos conversando con él acerca de la fulana sesión privada de la Asamblea Nacional y allí nos informó Andrés que este niño, que es su ahijado, que vive al frente de su casa, fue víctima del fuego cruzado de unas bandas de sicarios que operan en el mundo sindical de Guayana, en el sector oficialista, en el universo de los sindicatos de la construcción. ¿Qué tal? Afortunadamente, milagro, pues al niño la bala le entró por el cuello, le salió por la espalda y no le tocó ningún órgano vital, gracias a Dios. Y bueno, las cosas que tenemos que decir nosotros hoy, los venezolanos de este tiempo, que una cosa tan terrible como esta tengamos que decir, ay, menos mal que quedó vivo, cuando el derecho de la gente, el derecho humano fundamental es el derecho a la vida. El diario La Hora, desde Margarita, nos dice, salario mínimo solo alcanza para comer. Esto no lo dice un vocero de la oposición, esto lo reconoce el jefe de la Oficina de Estadística del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Otros titulares en esta primera plana del diario La Hora. El exministro de la Defensa fue autorizado por la Asamblea Nacional como embajador en Brasil. Sí, estamos hablando del almirante Molero, la misma persona que aparece en el audio de Mario Silva. Según Mario Silva, el almirante Molero, cuando era ministro de la Defensa, le dio unos fusiles a él, que es un civil, que no es autoridad militar, para tener armas de guerra. Eso salió en el audio y nadie, chicos, se ha tomado la molestia de investigarlo. Por el contrario, premiaron a este señor designándolo como embajador en Brasil. Otro titular en esta primera plana del diario La Hora. 4 reos se fugan del INEPOL de Pampatar luego de asesinar a un recluso. Esto pasó el mismo día que la masacre de Sabaneta allá en Maracaibo. El diario La Verdad de Monagas nos dice, crisis educativa en Monagas es una bomba de tiempo. Y en su gran titular de apertura dicen, centros comerciales sí pueden abrir los domingos. Esto lo aclaró el coordinador de la región oriental del Ministerio del Trabajo, porque bueno, con el tema de la nueva ley, ahora nadie sabe, como ahora trabajar es casi que un delito, casi que un pecado, necesitamos ese tipo, los empresarios necesitan ese tipo de aclaratorias, no vaya a ser que los multen. El diario Región del Estado Sucre dice, nueva estrategia para transar dólares, el anuncio lo hizo el titular de Finanzas, Nelson Merentes. Cesta alimentaria aumentó 75.2% en un año, según informe de Sendas, en los últimos 12 meses. El diario El Siglo de Maracay tiene como principal titular el siguiente, escolta murió en atraco en la joyería del Centro Comercial Las Américas. El diario El Aragüeño, también de Maracay, tiene el siguiente gran titular, el Consejo Legislativo del Estado de Aragua reformará la ley de servicios tributarios. El diario El Clarín de Aragua dice, Maduro viaja a China, su gran titular de apertura. Como ustedes verán, ninguno de estos 3 importantes periódicos aragüeños habla de la situación de Rafael Isea, ex gobernador de la entidad, quien supuestamente estaría en tratos con la DEA para delatar a sus compañeros de partido y de gobierno. Digo, una cosa tan noticiosa, bien sea para afirmarlo o para desmentirlo, tenía que aparecer en los periódicos de Aragua. Pues no, estas son cosas de la opacidad informativa, pues en estos tiempos que vivimos. Notitarde desde Valencia nos dice, canasta alimentaria subió 2.922 bolívares en un año, el incremento fue de 75%. El informador de Barquisimeto dice que la Asociación de Profesores de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, levanta el paro. La mañana de Falcón. El siguiente fue el gran titular de la mañana de Falcón del día de ayer. Protesta colapsó la Morón Coro. Repito, este fue el titular de ayer, martes 17. El gran titular de hoy, miércoles 18, es el siguiente. Trancan carretera Coro Churuguara. Los choferes de las distintas líneas de transporte de la sierra también se unieron a la manifestación y declaran su molestia ante el pésimo estado de esta importante vialidad. El diario Los Andes, en su edición de Mérida, dice, disminuyen los casos de dengue en Mérida. Albricias, una buena noticia, por fin. El diario La Nación de San Cristóbal se dedica al tema internacional. Está al servicio de la estrategia de guerra el secretario general de Naciones Unidas, acusa Nicolás Maduro. ¿Qué tal? El diario La Verdad del Zulia dice, barbarie en la cárcel, órganos como trofeos, acribillan y descuartizan a 16 reos de Sabaneta tras 11 horas de batalla por control del patio.
El diario Panorama, también de Zulia, nos trae este tema también en su principal titular. Pranes desatan horror en Sabaneta, confirman 16 muertos por motín del lunes. El diario Versión Final, también del Zulia, nos da una relación un tanto más detallada. Dice, 16 cadáveres tras la guerra entre Pranes y Sabaneta. Ricardo Alex Modeno, alias el Rick, era el Pran del área del patio. Desde el pasado viernes enviaba mensaje de texto a Edwin Soto, el mocho de Edwin, Pran de la sección penal y máxima, amenazaba con destronarlo del mando. El mocho Edwin alardeaba de tener el apoyo de más de 2.000 reclusos y dejaba claro que el RIC apenas contaba con 130 elementos, de los cuales la mitad no resistiría a una pelea de hombres. Los mensajes de texto subieron de tono. El lunes al mediodía, cuando los presos del patio se aprestaban para almorzar, el elenco de Edwin abrió la ofensiva con granadas y disparos de fusil a cargo de docenas de tiradores. Atravesaron la arena y penetraron en el patio. Entre los primeros masacrados estuvieron Rick y sus 3 hermanos. Luego hubo 4 horas de disparos. Desde el patio pusieron fuerte resistencia, pero al final cayeron ante el mayor volumen de fuego de Edwin y sus secuaces. ¿Ustedes saben cuántas municiones habrá que tener para sostener un tiroteo de 4 horas? Eso no es tener 1 o 2 peines, eso no es tener unas balitas por ahí guardadas. No, eso es un arsenal. Bueno, de eso nos da cuenta el diario Versión Final en la mañana de hoy, acerca de cuál es la verdadera realidad de las cárceles venezolanas bajo el socialismo humanista de la ministra Iris Varela. ¿De quién es culpa esto? Nuevamente repetimos, ¿será de Iris Varela o será del hombre araña, quien según Nicolás Maduro es culpable de la violencia en nuestro país? Este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy, en nombre de Julio Pinto en el control técnico, de Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, de Claudia Camperos en la gerencia de producción y de Jaime Nestares en la dirección general de la emisora. Agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto fue Del Dicho al Hecho. El trecho que falta lo construimos entre todos, ahora más que nunca. ¡Fuerza, Venezuela! Muy buenos días. RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no calle, Barrio está en la calle reclamando sus derechos. Radio